que los presos estaban en Venta de Arao. Venta de Arao es la que hay al pasar la Sierra de Gado. Es una forma del agua. Al lado de la cementera. Donde está la cementera, ahí con unos arcos. Sí. Ahí estaba la prisión de Venta de Arao. Entonces le requisaron a la madre de cintas radicales. Son cortijos, ¿no? Sí. Esto lo que era una finca. Ahora mismo es la oficina de la cementera. Bueno, la cementera la han cerrado. Entonces ahí estaba la venta de los presos, la cárcel. Entonces, pues a la madre de cintas radicales, perdón, la de Máximo Cuervo, donde está el Playa Dulce, es que ahora no se ve. Pero le requisaron la finca, que era una finca grande, y se trajeron unos cuantos presos de Venta de Arao a la finca de cintas radicales, reconvertida en prisión. Entonces, pues todas las mañanas, pues, con pico y pala, abrieron, pues esto era la típica veredilla de ganado trashumante, pues más arriba, al lado del hotel, que nos vamos a subir, pues hay había allí un abrevadero, un aljibe para el ganado. Y era pues la típica veredilla de pastores. Pero claro, como habían que subir, pues para hacer el cemento, la piedra, el hierro y demás, necesitaban una veredilla, pues unos 3 metros, bueno, una vereda, un carrilillo de 3 metros, incluso para que algún vehículo ligero pudiera pasar. Entonces, pues se trajeron a presos italianos de Guadalajara, del Corpo Truppe Volontarie, había también moros, había desafectos de la República, estaban allí y todas las mañanas venían aquí, pues hay pico y pala y algún barrenazo, y abrieron lo que es la cuesta de los presos, porque se llama la cuesta de los presos. O sea, el otro tramo, pues esto ya es moderno y demás. Entonces, Si esto se ve, y perdona que me interrumpa, se ve que lo han hecho para el paso de la autovía. Para la antena, claro. Para el paso por debajo de la autovía. Sí, Entonces, correcto. Las antenas están allí y de vez en cuando, como hay que llevarlas, Mantenimiento de antenas. por aquí mantenimiento de antenas. Pero el tramo fosilizado de la cuesta de los presos está intacto. Yo he mirado más o menos así, a ver si hay algún tipo de epigrafía, algún graffiti, pero por ahora no he encontrado nada. Bueno, seguimos avanzando. muy interesante. Yo he oído veces. ¿No? Sí. No sabía ni que había ahí. Eso de la guerra, Juan Solo. No he venido ni solo. por eso que los almerienses no saben, No lo saben, no esa parte de la historia, la mía de las antenas que están allí. Se ve perfectamente. Entonces aquí hay varias veredillas senderistas. Hay una, bueno, ahí abajo hay un poquito. Eso enlazaba con, bueno, ahora está mutilado con la autovía. Ese tramo mutilado, eso se ve perfectamente. Cuando va a la autovía, se ve perfectamente. Ahora cuesta trabajo imaginárselo, pero está ahí. De hecho, lo mutila la autovía y se retoma lo que hemos visto antes. Bueno, aquí hay varios tramillos senderistas interesantes. Hay uno que va por ahí, justo por ahí, que eso lo he recorrido y acaba en la nada. No hay demasiado interés. Sí, por ahí. Pero aquí tienes una subida muy fácil al Sendero de la desértica. al puntal del Hacho. Ese es el Cerro de las Minas. Ese senderillo es peligroso porque tiene bocamina. Ahora mismo la han señalizado con hierro y demás, porque están por ahí arriba, están muy peligrosas. Son unos agujeros que puedes caerte y ahí no te descubre nadie. Inés, entonces el camino que hay en Granada, que subes que pasa por Sierra Nevada, que era el camino de los presos, para la comunicación de los presos del siglo XIX, entre Almería y Granada, Granada y Almería. Y se va por Monachil. Esta de la cucaracha. Sí, lo que no sé es que llegaba hasta Sierra Nevada, luego la caída sería posiblemente por la parte ya de Habla, lo cual se nos va al otro lado. No, pero al final caería aquí por la Sierra de Gado a la Almería. Sierra de Gado, Está más está allá. la carretera. Ojo que detrás está todavía la contravía. Ese caminillo, Pero esa senda es la que luego se ha utilizado para el tranvía de Cerro de la subir a Sierra de seguía el Granada. caminillo ese,
Sí, el trenecito sí que Luego va veis ya. el Tajo ese, Que iba por Monachel Sí, y que ese- subía cuando... se no va había al coches, río Aguarón, al Genil. Sí. ¿Ves? ¿Cómo se llama? El barranco de este San Juan. Vamos- Barranco de San Juan. Vamos a atender. la rama de San Antonio. Sí, A ver, ahí está el Tajo. venga. Esta es la rama de San Antonio. Entonces el Tajo este lo utilizan los alpinistas para hacer su subida y demás. Todo eso está lleno de vías, como le llaman ellos los alpinistas. Pues, sí. Tienen sus vías, entonces suben por ahí, por la sendería esa que hay por ahí, y allí hacen su subida y demás. No está mal, ¿eh? Además, un Entonces, tramo... pues aquí, bueno, aquí se ve el Puerto Mano y el Playa Dulce, no se ve exactamente. Pues bien, imaginaros los presos, que los trajeron de allí de la Venta de Arao, pues no estaban en la, más o menos por donde están los pinos aquellos, hacia la derecha, al Playa Dulce. Pues estaban allí y con pico y pala, pues abrieron ensancharon lo que era la... No había problema, no tenía problema de tiempo, no tenía problema de tiempo, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis, esta es la rama de San Antonio, que es la que desemboca y por allí, por donde está el pabellón de Máximo Juego y la que desemboca en Agua Dulce, que ahora el alcalde la ha acondicionado. Pues esta es la célebre rama de San Antonio. Bueno, no hemos recuperado ya la perspectiva, pero los presos por lo levantaron a primera hora, que hicieron calor. Hicieron en el año 38, en más o menos 6 meses máximo, hicieron no solamente el resto de las fiestas, sino también las fortificaciones. Tenía que repetirlo. 80, ¿Cómo mal? había 80. Todo venía andando. Entonces, del Playa Dulce al lado para... Venían al cementerio, el cementerio que está ahí tenéis el cementerio. Bueno, el cementerio se no ve. estaban echando una humarilla cada 5 minutos. Porque ese era calado. Estaban tirando. Porque aquí, de hecho, según cuenta Martín del Rey, que es un cronista, murió un preso italiano en trabajo forzado. No era tan duro como en Turón, que mataron unos cuantos, entre ellos a mi tío Tomás, que ahora es beato. Y en la cárcel de Venta de Arao, allí sí había un sargento moro sanguinario que era terrible. Ahí sí era más duro. Pero aquí había trabajo forzado, pero solo murió un pobre italiano, que según dicen las crónicas lo enterraron entre unas palmeras. Yo por más que intenté investigar las palmeras que hay por allí y en el cementerio antiguo, pues no he visto, le he preguntado a los sepultureros qué fue del pobre italiano del Corpo Trupe Voluntario, pero no sabemos si se repatrió o dónde está enterrado o nada. Total, que aquí afortunadamente solo murió un preso en trabajo forzado. O sea, el trabajo era duro, por lo típico de las presas, su agua, las sardinas, el chico. A morir los mandaban a Y con Hacían eso, 6 meses aquí faltaba. claro, no estaba habría, pues, a lo mejor no ha habido tanto como ahora, pero esto era lastra de piedra y demás. Hola, buenos días. Bueno, seguimos. Próxima paradilla. Claro, arriba hay que ponerse. Ahora sí. Ahora. Ya habéis visto con perspectiva la cuesta de los presos. El Magán se llama lo que estuvimos hablando el otro día hoy. Restaurante Magán. Te tengo que preguntar yo. Esto es terrible. Tienen confianza con los humanos. Los cuernos retorcidos. Ah, esa es pequeña. No tiene el cuerno. Pero eso no, coño. Pero la que son diabólicas. Pues está, no, pues eso me está empeñando. No está tan mal, puñeta, que no habéis visto vosotros esto lleno de mierda. Claro, esto no es. Diciendo que se mantiene bien. Bueno, ¿dónde empezamos aquí? Esto era el alojamiento de la tropa y del capitán. De un capitán, ¿no? Una materia sí, pero depende, da igual. En esa época ponían de... Vamos, que con un sargento vale también. Ahí hacer fotos a las redes y para que Allí en el puesto de observación, vamos a sacar ahí la película. Vamos, ¿tú que tienes buena cámara?
abajo una fotaca. El cabo primero y el sergeant. Sergeant chef. Yo soy el que pone. Yo soy el que pone la mina. Sergeant head, che. Entonces esto está semienterrado para Vamos a la derecha. mimetizarlo. Yo abajo de verla. A ver, miradme aquí. Estamos. La altura también te hace. Derecha. ¡Fue! ¡Go! ¡Pum! Largo y a la Explicaré derecha. las cosas desde abajo. Inés, son como niños. Cuidado, cuidado. Cuando sacas de la mano libre, ven una piedra que puede ser algo militar, y te pones ahí por esto. Venga, fotaca aquí a Pedro. ¿Nos hacemos aquí la de familia o más abajo? Foto, piquito. Y Bueno, usted aparte por escrito. la de la batería, estaban los cañones, la zona esa de Los cañones estaban allí. Ahí estaba el telémetro. Y Aquí cae en nunca, agua. nunca hubo cañones. A ver aquí, mirando. Cuidado, mirad para afuera. Pero veniros todos. Y uno tira Hay que y subir la después piedra, No, macho. vamos a hacer una foto todo ahí abajo con la esta. Con y esto el de- puesto de observación. Bueno, Y ahora abajo explico. Pero ¿quién ha traído la 10? Que te van a clavar todo destrozado, macho. Sí, está perfectamente mimetizado con las piedras aquí del entorno. Semienterrado para evitar los ángulos rectos. Para eso, protección para piezas de artillería, no, cero, macho. Ahí te queda un pepino No y era no observar. la primona, macho. Sí, pues sí. No te queda ni la piedra. Adiós, la ha pillado. Porque a 35 kilómetros de Doha hay una base americana. Siempre, Todos los vuelos paralizados. yo siempre cuento lo del mando de distancia. El mando de distancia nació de la guerra de Francia. La PRC, la radio militar. Sí, sí, sí. De pronto, una época en la que pronto empiezan a llegar los mandos de distancia. ¿Y qué es? Pues tú ponías la radio con la antena aquí y te ibas al otro lado con un cable y un aparatito. ¿Para qué? Pues porque tal y como tú estás emitiendo frecuencias, te lanzan un misil que te va buscando esas frecuencias y va directo a la antena. Entonces, claro, dices, joder, si el jefe va con la radio al lado, el primero que cae es el jefe. Solución, pongo la radio con la antena en un sitio y con un cable o tal, me voy con un aparato a otro lado. Entonces, ¿cae el misil? Pues cae el misil donde está la radio, pero no se carga la gente. Entonces ahí pues se dice, ¿ves eso? Dice, madre, está 50.000 malagueños, yo creo que serían. Que va, que va. Si no cabían en Almería, si Almería tiene 45.000 habitantes. Por eso. Entonces vinieron por aquí. Justo allí, donde está, bueno, allí está Roqueta, se ve un poco el puerto, pues más allá estaba el aeródromo de Roqueta, que era un aeródromo que antes de la toma de Málaga, pues había Bregues que eran bombarderos ligeros. Entonces el Graf Spee vino y con dos zapatones, que eran dos Heiker 59 de la base del Atalayón, que estaba en Melilla, bombardearon el aeródromo, que está más allá. Está entre el límite de Punta Entina, o sea, donde empieza Punta Entina, acaba Playa Serena y empieza Punta Entina, allí había una explanada y allí había un aeródromo republicano. Entonces vino el Graf Spee con un Heinkel 60, que era de reconocimiento, con bandera alemana. El pequeño Heinkel, cuidado, dijo dónde estaban los Bregues, entonces los dos zapatones, que si eran españoles, bombardearon y destruyeron los Bregues. Entonces, pues, todo para evitar que la toma de Málaga pues, hostigaran desde el aeródromo a las fuerzas nacionales. Bueno, pasan los días y se produce lo que es la desbandada. Cae Málaga, vienen los malagueños y se dieron cuenta de que Almería estaba muy mal defendida, porque la única defensa que tenía era en noviembre del 36, bueno, allí se ve Almería con el dique de Poniente, vino el Canarias y los depósitos de combustible estaban en la zona del dique de Poniente, o sea, donde ahora está López Guillén y demás, ahí había zona de combustible, que luego se lo llevaron a la cueva de la Cansa. El Canarias bombardeó en noviembre y como no había ninguna batería de nada, pues se fue con las mismas, no causó muertos, pero sí un mareo impresionante. Entonces ya los republicanos deciden... Con el Canarias Bueno. hubo un muerto que fue un trabajador que se cayó al agua y de, estaba con gasolina ardiendo y el pobre se y quemó. la cascó, o sea que fue
el hecho pescado de que quería frito. proteger y me tiró, Pescado frito. me tiró justo donde estaba la gasolina ardiendo. Entonces, como no había defensa, el Ejército Popular decide hacer la batería de la Punta de la Mona. Punta de la Mona es Castel del Rey, que hemos pasado por aquí. Entonces allí en un montecito de estos, pues igual que aquí, hicieron una batería, el polvorín, la galería de la carga de la pólvora además subterránea, había un cangilón que subía y allí instalaron cañones de destructores que se habían hundido ahí en Melilla y era un 101 y un 120, había un 120 y un 201. Entonces el 120 tenía 15 kilómetros de alcance y los otros menos. Total, que se produce lo que es la desbandada y mientras se fortificaba Almería, con lo que serían las baterías, se trajeron al Jaime I. Luego, estamos en mayo de 1938, eso fue en febrero del 37, que justo para la desbandada, la única batería que había era la de la Punta de la Mona, y se trajeron el Jaime I porque estas baterías no existían. Llegamos a mayo del 37, que es cuando los Tupolev, los Katiuska de rusos, vieron a lo que era el Deutschland, que era una acorazada de bolsillo. Había tres acorazados de bolsillo nazi. Era el Deutschland, el Graf Spee y el Admiral Scher. Entonces el Deutschland estaba en Ibiza, mal situado, porque no le correspondía esa zona de protección de la costa. Y según dicen los aviadores rusos, se confundieron pensando que era el Canarias, pero se veía perfectamente, porque desde arriba se veía que llevaba la cruz gamada y los distintivos nazis. Y bombardearon el Deutschland, causando unos 30 y tantos muertos marinos alemanes. Hitler se entera de un puñetazo en la mesa, venganza. Entonces dijo, Cartagena estaba súper protegida, pues tenía un aeródromo de San Javier, tenía todas las baterías, tenía la Armada Republicana, estaba muy bien defendida y dijo, nada. Valencia, bueno. Almería no estaba defendida, lo único que tenía era la batería de Punta de la Mona. Total, que el 31 de mayo, pues imaginaros, el acorazado, el Admiral Scher, allí por Cabo de Gata, con 4 o 5 torpederos. Torpederos eran casi destructores. Era un acorazado de bolsillo que llevaba cañones de 301. Un cañón de 301 tiene más de 20 kilómetros de alcance. Se pusieron ahí en la bahía. Y claro, la Punta de la Mona era un 120 que tiene 15 kilómetros de alcance. Entonces, pues los alemanes sabían que ni nos iban a salpicar. Y lanzaron pues 280 proyectiles y mataron a 30 y tantos almerienses. Entonces, pues el ejército republicano, eso salía en todas partes. Estuvo a punto de que declararle la guerra a la Armada, a Alemania. Al final pues se calmaron las cosas. Tampoco persiguieron a la escuadra alemana y quedó en nada, pero decidieron hacer ya una batería de costa más potente, pues se dieron cuenta que la batería de Punta de la Mona en medio de la bahía, con sus cañoncitos, para colmo los dos de 101 eran antiguos, se atascaron, se encasquillaron, aquello no disparó nada, y el de 120 pues ni llegaba, o sea que ni le salpicaba a la Armada. Y decidieron hacer una sección de la batería de costa que tendría dos secciones. Una con dos, o sea, desartillaron 4 cañones Krupp, perdón, Vickers. los Vickers, perdona, sí. Ingleses. Había una batería, bueno, en Cartagena había muchas baterías de costa de la época de Primo de Rivera, que eran armas muy modernas. En su época, ahora no, pero eran de 1923, eso fue en el 38. Entonces lo que hicieron es, cogieron una Vickers de 4 baterías de Cartagena. Entonces instalaron 2, allí se ve más o menos el puerto, pues la calle Corbeta, que está al lado del puerto, hicieron 2 pozos para poner 2 Vickers, que las Vickers de 15 ya sí, tenían un alcance de 20 kilómetros. De forma que si ahí había 2 Vickers en el extremo de la bahía y otras 2 que son las que están en Cabo de Gata, que es la otra sección, que subiendo al faro hay también restos de batería de costa, que ahí tampoco está señalizado ni nadie sabe que existe, pero ahí hay un resto de baterías muy interesantes. Bueno, entonces instalaron allí el aeródromo
que estaba bombardeado, pero vamos, todavía podía ser útil. Nos situamos allí. Luego, la Brigada Internacional es la 13ª, por el chalecito de Cervantes, que no se ve ahora, que es un chalecito antiguo. Allí estuvieron la base, su estado mayor, cuando el frente se estableció en Albuñol. O sea, el ejército franquista pues se quedó en Guadix, en Albuñol, y decidieron no avanzar. Si hubieran avanzado, pues hubieran llegado. Pero el problema era Cartagena. Cartagena estaba muy bien defendida y de esto se quedó, pues estratégicamente, pues Almería no interesaba a nadie y el frente se estabilizó en Albuñol, como digo. Pero cuando cayó Málaga mandaron a las brigadas internacionales y el Estado Mayor lo tuvieron el cortijillo de Cervantes, que aquí no se ve, pero se ve antes del Playa Dulce. Ahí hay un cortijillo, una finquita, y ahí estaba el Estado Mayor de la 13ª Brigada Internacional. Luego en la zona del Parador de la Hortichuela, ahí se instalaron baterías de tierra, y luego por aquí también instalaron lo que eran trincheras y demás. Pero aquí baterías antiaéreas había allí para proteger las dos Vickers, que ahora mismo está lleno de invernaderos. Hay un pequeño pozo de una batería antiaérea y una galería subterránea que está colmatada. Eso, como digo, está a la altura del puerto de Roquetas. Hacia el interior había allí una pequeña loma. Allí hicieron dos pozos para las dos Vickers. Y luego lo que fue el Cartujo de los Cañones, que por eso se llama así, ya no existe, ya la han echado abajo, pues ahí estaban los artilleros, que muchos eran artilleros del Jaime I. Entonces pues se quedaron aquí, y los otros eran del Ejército Popular, los de las baterías antiaéreas. Y allí se instalaron baterías antiaéreas para proteger las baterías de costa, que como digo ya no existen. Entonces, claro, pues aquello no tenía suficiente altura, pues era una pequeña loma, y lo que hicieron es, como aquí se controlaba el puesto de observación, desde ahí controlan lo que es toda la bahía de Almería, porque los aviones podían venir desde Tablada, desde Armilla, de la base de Armilla, podían venir por ahí, o bien de San Javier, o bien de la Talayón, que es la base de hidroaviones, que había en Melilla, que esa era de los nacionales. Con lo cual, desde ese puesto de observación, que aquí había restos de telefonía, había postes de telefonía, y las baterías estaban allí, el aeródromo un poco más allá, y desde aquí, en el puesto de observación, controlaban posibles ataques aéreos. Pues los aviones vendrían de por ahí, o de por ahí, y los barcos, pues lo normal es que vinieran de Cádiz, que es donde estaba la Armada franquista, o de Málaga, cuando cayó Málaga también lo utilizaron, o bien por el Cabo de Gata, de Ibiza y demás, de Mallorca, que también era franquista. Entonces sí, se instalaban, imagináis, pues un barco enemigo, el Balear, el Sanaria o la Armada Alemana. Desde el punto de observación, telefónicamente comunicaban con el telémetro estaba aquí, que es el que calculaba las distancias. Pues están a 20 kilómetros, están a 15, lo que sea. De forma que el capitán daba la orden a los artilleros. Entonces los de la Vickers decía, pues apuntar que están a tanto, latitud, lo que sea. Eso no entiendo. Y a su vez, allí también tenían otro telémetro. Hay otra construcción parecida a esta. Ese era el cuarto de los planos, donde estaban los planos. Aquí estaba el telémetro. Y hay otra construcción gemela, como digo, donde está en la subida al faro. Cabo de Gata. Sí, el faro de Cabo de Gata. Antes de la fabriquilla. subida, el puertecillo. Por ahí en la fabriquilla, que hay una pequeña casamata unida de ametralladora. Pues a mano izquierda hay dos pozos, que ahí están los pozos donde estuvieron las Vickers. Eso sí está, eso no. Si Pues se ya ve una están- zona redonda, Claro, son dos. Y luego hay otro alojamiento sin cubierta medio hacer. Pues eso es donde estaba la batería gemela esta. Y luego arriba, en la punta de la testa, ahí había una torre, Sí, una allí hay atalaya árabe, la desmocharon para que no fuera blanco, y ahí instalaron las antiaéreas, las ametralladoras antiaéreas. Y ahí también hay un pequeño aljibe y hay una pequeña caseta por donde se alojaban los artilleros. Entonces, ya digo, en la zona del Parador, ahí sí había baterías terrestres, pensando que el enemigo, los franquistas, vendrían por Málaga. Por aquí no. Bueno, también podían venir por allí, por la Sierra de Gado. De hecho, allí también, en ella hay búnker y casamata. Y en el puente de Rioja hay línea de trinchera y demás. O sea, el enemigo podía venir, pasar por
la Casa del Darao, pues lo normal es que vinieran por la carretera de Málaga. ¿Veis? Entonces ahí sí había baterías de artilleras, de tierra. Luego las dos de costa, y aquí pues no hay constancia de que hubiera batería antiaérea ni nada. Estaba el puesto de observación, el telémetro, y como digo, pues daba la orden de forma que también se conectaban con el otro extremo de la autovía, es decir, pues hay armada, viene un barco crucero, acorazado, lo que fuera. Entonces ya desde allí disparaban, y como tenían un alcance de 20 kilómetros, los 15-24, pues llegaban justo al centro de la bahía. O sea, si te ponían en el centro de la bahía te alcanzaban. Si te ponían más alejado, pues a lo mejor sus cañones pues no llegaban. Aunque fueran 300, pues no llegaban. Por lo cual estaba súper bien pensado. De forma que ya Almería quedó protegida y salvo alguna salva al cañonero Dato, o sea, de hecho ya no volvieron a estrenarse. Pues ya la Armada franquista pues sabía que esto estaba protegido, con lo cual era tontería disparar, pues te podían alcanzar. Entonces pues se acabaron los ataques. Luego también pues muchos de los artilleros eran quintacolumnistas, pues eran fieles, bueno no fieles, pues si no los fusilaban. Estaban por la causa franquista, no manifiestamente. Entonces de hecho pues alguna vez que vino algún cañonero Dato y demás, pues tiraban no a dar, tiraban pues a disimular y demás. O sea que muchos de los artilleros pues no eran republicanos. Entonces pues hacían el paripé, de hecho más de una vez pasó que los mandos republicanos dijeron, ¿qué hacéis? Que estáis disparando, pues no sé qué. Y es que eran quintacolumnistas. Y poco más, pues esa es la historia resumidamente, que como digo, podía haber ahí un cartelito que dijera que esto no lo conoce nadie. No, al final lo va a conseguir. Está con la batalla y al final va a conseguir que esto lo mantengan y pongan el cartelito en cada uno de los puntos. Entonces, Ginés. Lo hemos metido nosotros, si no, ni eso. Ginés, entonces resumiendo, Esta mañana me he puesto ahí a leerlo porque me había... dos piezas de artillería en cada extremo Dos 15, y esto es el puesto de mando. Este era el puesto de mando y el telémetro. Vale, ¿viste? Aquí no había artillería. Y a los dos baterías. No, es que la gente piensa que Eso es es una de artillería, pero no. lo ponemos De hecho, en el plano que me mandó una inutilidad. el archivo de Ávila se ve perfectamente. Telémetro, cuarto anexo de los planos, puesto de observación y alojamiento de los artilleros. Así, aquí no hubo ni antiaérea. La antiaérea, si es que tampoco había demasiadas piezas. Como no había piezas, pues iban a proteger a las baterías grandes. Aquí dice, aquí que van a bombardear. Por eso están alojados los recursos. Si bombardeaban, pues que no cayera todo el mundo. Muy bien, muy buena. Entonces ahí estaba la bahía de Almería, Punta de las Monas y donde está Castel del Rey. Estaba pasada la... Ahí está. Esta que era la 32, creo, la del Cabo de Gata. Se la llevaron a Punta de Candor. También se llevaron lo que era como se hundieron el Jaime I, por lo que eran los cañones de Jaime I, se lo llevaron también a modo de batería de costa. Y una vez que ya se desartilló también la batería de Punta de Candor, ya no tenía sentido, pues las piezas se habían quedado obsoletas, pues se la llevaron a una bodega de Jerez, allí en medio de chatarra o de adorno. Se le pierde la pista y el año pasado, por el verano, pues descubrieron la batería en lo que era la nave de festejos del Ayuntamiento de Jerez. Entonces, pues la Asociación Santa Bárbara, que es de artilleros, y Conde de Gazola, se dieron cuenta de que con la numeración pues era la batería que había estado en Cartagena. De Cartagena vino ahí al Cabo de Gata, de Cabo de Gata a Punta de Candor, de Punta de Candor a la bodega, de la bodega se le pierde la pista y apareció en esta de festejos. Entonces el Regimiento de Artillería Antiaérea de por allí, de Cádiz, van a recuperarla como pieza ornamental y se va a quedar en Cádiz. Entonces se lo dije yo a Lupiani, a su delegado de defensa, pues para que se hicieran las gestiones y que se trajera a Almería, al Museo Legionario, o lo suyo sería que volviera ahí al Cabo de Gata. Pero claro, como la han restaurado a ellos, pues dirán que nanay. Pero ya se tiene la pista de que la pieza, la número 32, la Vicker, que se hizo en Reynosa, sabemos ya dónde está y era justo la que estaba en Cabo de Gata. O sea, ya sabemos con certeza que escribió un artículo en Diario de Almería contando la historia. Y si van a hacer gestiones para traérsela, pues eso ya no depende de mí. Se lo dije yo a su delegado, oye, pues si él no, ya lo tienes. Tráete la batería
para que eso sea un recurso turístico, histórico, patrimonial, pero pues ya veis lo que hay, aquí ni un cartel ni... Por cierto, el Regimiento Mixto de Artillería, el RAMI 15 de Cádiz, vino aquí en el año 78, que pertenecía al Abril, Ya. y vino aquí con la Abril, en el año 71. Ya. grupo de artillería. Ahí en Viatón. 23. Pues yo digo que esta historia no la conoce nadie. Pero ni los artilleros en activo tampoco la Claro. conocen. Hubo una batería de coste en Almería, ¿y de qué dice? Pues la hubo. Entonces, como ya tengo los planos, pues al principio yo la primera vez que vine aquí, pues, sí, pues eso será un búnker, por lo primero que piensas es un nido de ametralladoras, pero luego lo piensas y de aquí van a disparar, si aquí nadie va a subir. Y ya con los planos de Ávila, dice, ya me quedó clarísimo. Entonces, pues también me enviaron información de cuando hicieron la Cuesta de los Presos y todos los fortines estos, todas las construcciones estas. Y en eso andamos. Cuando vinimos nosotros. Ya Trajeron en un libro que va a haber del Ayuntamiento de Roqueta, y del artillería Instituto de de Estudios Almerienses, yo voy a contar lo que he dicho, lo voy a contar y como ruta histórico-senderista de los restos de la Guerra Civil en Roqueta, que ya os digo, nadie sabe, allí estaba el aeródromo, que eso no lo sabe nadie. Allí sí hay un torreón, ¿no? Donde está, Pues eso es Torre de Cerrillo, pero esa es árabe, esa es más, está más No, fea. pero digo, ¿a la altura del torreón se refiere o más lejos? Es que ahí está- al lado del Torreón hay como un monolito de los helic- sí, de, eso de se unos que se estrellaron. El accidente que hubo Sí, un comandante, pero pero digo eso que si no esa era la está- zona, me refiero a si era la zona Ahí de... los americanos hicieron un desembarco, no sé si os acordáis, en los años Por ahí hay 60. también unas salinas, ¿no? Hicieron ahí unas maniobras, un Sí, desembarco, ¿no una acordáis que desembarcaron por ahí? Esas Pues son fue en Torre de esas Cerrillo. Nosotros de Pirineo. Entonces ahora se va a restaurar. Eso era una atalaya de Yusú, ese es árabe. Pero donde digo es donde acaba Playa Serena, Desde aquí se puede llegar al que si mar. habéis ido a Punta Encina hay una veredilla así, un carril de piedra. Pues justo está la playa de los alemanes que le llaman. Justo ahí hay una explanada, pues ahí estuvo el aeródromo de republicanos, que tampoco lo sabe nadie. más allá del faro de Punta Encina. No, eso está mucho más allá. Es Playa Serena. Antes. Terminar la playa, Si tú estás en ahí Playa es- Serena, está el camino que va a la playa. Hay también un parque a la derecha, ¿no? sí. Sí. A ver, Por ahí Donde será. acaba Playa Serena, Por ahí será. Playa Serena termina donde Torre En la Cerrillo, ¿no? urbanización. no. Cerrillo está mucho más hacia el Ejido. El límite es Playa Serena, luego está el paraje Punta Encina Sabina. Pues justo donde empieza el paraje, ahí estuvo el aeródromo, que también tengo. Si hay alguien que se va para allá, había sacado comida, había descongelado para comer hoy. Por eso, yo creo que todo lo que depende, bueno, depende. Ah, bueno, sobre la marcha. Sí. Esto me lo dijo un alpinista que por ahí hace un rappel. Me dijo, ¿has visto la sepultura de la francesa? Mira, Antonio, ten cuidado ahí, que a veces es caída libre. Esto es inédito. Antonio, por aquí. La lápida de la muchacha. La lápida de... Cuidado aquí. Está un cortado. La han puesto ahí, la han Cuidado ahí. pegado, la han pegado con racín. Dame el móvil que está aquí, Juan. Eso no lo sabe nadie. La he hecho, yo luego la pongo en el grupo y... He dicho algo totalmente inédito. Oye, vamos a continuar a la de Cámara de la Paz. Ah, pues otro día. No, vamos ahora. Ahora. ¿Cómo se llama? Carol. A esa, si ponemos la comida y demás, vendrá... Sería la ceniza. ¿Habéis visto la sepultura? No. Ve, aquí sale una foto chulísima. Esta en realidad es de Jamás. Yo esto quería venderlo como la sepultura del italiano.
Nadie me ha hecho Vamos, caso. vamos que sale. Quería venderlo como leyenda urbana. Dese la Está vuelta. enterrado el italiano. Lo pongo en el artículo. Dice, mira la Venga, Ginés. Vámonos, vámonos. Foto. El italiano, eso es. Foto, foto, Oye, hacer una foto de eso lo voy a poner en el artículo. foto, ey, foto, ey. ¿Tiene nombre? ¿Se sabe el nombre? Sí, El Carol. italiano. Carol. ¿No? Desconocido nombre. Joder, macho. Qué pena. Yo quería venderlo, que estaba aquí enterrado el 1970, italiano muerto en 19, trabajo esta Palmona, forzado. 19. Pero era Sí, forzado ese un poco italiano que- la leyenda. Sus compañeros lo subieron aquí a cuesta y tal para que tuviera vista de Italia. Porque hay una pista, se ve esto como tridimensional, como si fuera una maqueta, ¿verdad? A ver, los míos. Aquí una fotografía bonita es de esas panorámicas. Sí, la francesa es seguramente polvorearon sus cenizas. Me coge arriba, ¿eh? Bueno, vamos, ¿no? Ya lo he dicho antes. Las 12. Bueno. No, que se hace tarde. Hay que volver. No podemos bajar porque no van avanzando. Avanzan, avanzan. Avanzan las nubes. Igual llueve esta noche. Vamos. Bueno, tú has dejado el coche aquí, ¿no? Quedamos aquí. Nos vemos, Nemo. Venga. Muchísimas gracias. Venga, adiós. Adiós.